Bueno, pues yo la verdad estoy muy agradecido con Dios por lo que el viernes aprendí, lo que nos enseñó. Fueron enseñanzas muy prácticas, creo yo. Otra cosa con lo que casi siempre estamos acostumbrados en lo personal, me cuesta trabajo entender el mensaje cuando hay un traductor. Todos los fueron en inglés. El mexicano, pues ese sí lo entendí mejor. Ese hermano bigotón. Pero la verdad, creo que estos eventos, yo lo mencioné hace 8 días, estos eventos a veces los tomamos como muletillas para, pues, sentirnos bien, sentirnos emocionados y tratar de vivir la vida cristiana. Pero cuando permites que sea Dios, a través del Espíritu, quien impacte tu vida, que de verdad le abres tu corazón y dejas que Él hable, que Él te vaya guiando, pues la verdad ya no es una emoción, sino es una decisión, una convicción de corazón para seguir adelante. Y yo te quiero comentar algo que el viernes en la mañana en mi devocional, estuve leyendo un pasaje que al final lo vamos a meditar. Y uno lee la Biblia, yo creo que, ¿quién no ha leído la Biblia? ¿Quién no ha leído la Biblia aquí? Todos hemos leído la Biblia. Y a veces la pasas así como que, bueno, pues, el pasaje de Juan 3, pues sí, Jesús vino al mundo, y lo pasas muy por encima. Pero cuando estás en esa conexión con el Espíritu, que te empiezas a conectar con Él, y dejas que Él te hable, el viernes de mañana leí un pasaje, y a través del evento, todo lo que fue el evento, fue confirmando Dios el pensamiento que había puesto en mi corazón para mi vida. Y yo estaba pensando en la primera enseñanza, la primerita, estaba pensando, y bueno, yo estoy aquí, tengo que poner el mensaje del domingo, pero a través de la enseñanza, y para los que estuvieron el viernes, algunos términos, ustedes seguramente los van a recordar de las enseñanzas, porque fueron confirmando todo lo que quería compartir hoy. Y a través de la primera administración, del primer mensaje, pues yo estaba orando, estaba pidiéndole a Dios, bueno, enséñame, sígueme ayudando, y me llegó una pregunta a mi vida, que es el tema de este día, que se llama así: ¿sabes a quién estás sirviendo? Y me quedó un rato meditando, y yo así como, ay, pues, o sea, ¿por qué me preguntas, no? Pero la pregunta volvió con más fuerza. ¿Y sabes a quién estás sirviendo? Y luego me llevó a un pasaje que vamos a abrir la Biblia en Isaías. Vamos a leer capítulo 1 y vamos a leer los 3 primeros versículos, centrándonos en el versículo número 3. Isaías capítulo 1. Y el versículo del 1 al 3, pero nos vamos a concentrar en el versículo número 3, porque este fue el pasaje que me llegó mientras en la administración estábamos ahí, los jóvenes, varios adultos, varios papás acompañaron a sus hijos, y fue una tremenda bendición. Yo no sé quiénes fueron, pero yo salí muy bendecido. Yo salí muy fortalecido, salí con mucha alegría por todo lo que Dios estaba haciendo, todo lo que yo estaba hablando. Y cuando tengas Isaías me dices amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este fue el versículo que me golpeó, porque dice Israel, y lo quiero tener, la iglesia no tiene conocimiento, no entiende y no tiene conocimiento. Y es que a veces tú y yo vivimos una vida como creemos que es mejor. Pero es por la falta de entender y de conocer a quien estamos
sirviendo. Y no es solamente los que nos paramos en un lugar como este. Hace 8 días mencioné, todos somos servidores de Dios, donde quiera que Dios nos ha puesto, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el hogar o en la iglesia, en la sociedad. Tú y yo somos servidores del Dios vivo. Tú y yo somos, a pesar de que son algunos jóvenes y otros ancianos, todos somos servidores de Dios. Y ese estilo de vida no se va a acabar hasta que tú y yo lleguemos a la presencia de Dios. No hay otra forma de vivir delante de Dios más que sirviéndole, no como ministros, sino como hijos del Dios Todopoderoso. Porque Él nos dio vida con un propósito. Fuimos creados para un propósito. Más allá de lo que tú y yo hemos pensado terrenalmente, que hay cosas que son buenas, pero Dios nos llamó para algo mucho más grande. Te queda un poquito del profeta Isaías, uno de los grandes profetas de Dios. Su nombre significa Jehová es salvación. Y este varón, como dice el versículo 1, profetizó o sirvió a Dios durante 4 reinados. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y este profeta, su ministerio se realizó, según algunos historiadores, durante la expansión del imperio asirio en el siglo 8 antes de Cristo. Como dice el versículo 1, fue hijo de Amós, no del profeta Amós que está en la Biblia, ese es otro Amós, porque a veces se confunde. Pero este libro, este hombre sirvió a su Dios de una forma antes de llegar a donde vamos a llegar a meditar, como muchos cristianos quieren servir. Algunos historiadores dividen su ministerio en 4 periodos. Y este libro, el del profeta Isaías, es considerado por los padres como el Evangelio según San Isaías, porque en este libro profético, se escribe a detalle varias cosas de Jesús. Por decir, su nacimiento. Vamos a Isaías 9. Voy a moverlos un poquito. Isaías 9. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos habla del nacimiento de Jesús y te da un poquito, una luz de a quién está sirviendo. Nos está dando los nombres de cómo podemos conocer a Jesús. Y por lo tanto, de a quién debemos de servir con honra y con honor. Es admirable. Te vas a preguntar, ¿Jesús para ti es admirable? Una de las enseñanzas nos dijeron, si tu pasión es con lo que te vas a dormir y con lo que te despiertas, esa es tu pasión, ese es su estilo de vida. Si te vas a dormir pensando en Dios, te despiertas levantándote, ¿quién es Dios para tu vida? Esa es tu pasión. Muchos se van a dormir pensando, es que te vas a Cruz Azul perdió. Los vaqueros de Dallas perdieron. Pues, ¿qué quieres hacer, hermano? Esa es su pasión. Muchos se van a dormir, ay, estoy bien cansado por el trabajo, y se despiertan, se me hizo tarde para el trabajo. Esa es su pasión. Y sigue diciendo, es consejero y Dios fuerte. Es el Padre eterno y el príncipe de paz. También este libro nos habla sobre cómo, o el ministerio de Jesús en Isaías capítulo 11. ¿Cómo fue su vida? No lo vamos a ver completo, pero
Vamos a ver unos versículos de Isaías 11. Se saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y nos vuelve a dar un poquito de luz de cómo vivió Jesús y cómo debe ser nuestro modelo de vida para todos nosotros. Con espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a vivir con inteligencia y en el temor de Dios. Nos habla también de su pasión, de su muerte en Isaías 52 y 53. Tú lo puedes leer completo. Solo te quiero leer el 52 de Isaías, del 13 al 15. Y comienza diciendo: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y nos habla del sufrimiento de Jesús, de la pasión de él, pero también nos habla de que los reyes se asombrarán, y eso habla de su resurrección y de su pronto regreso por nosotros. Por eso este libro se considera un evangelio. Así lo consideran los padres de la iglesia. A mí lo que me llama la atención de este libro, de este profeta, es cuando él escribe en el versículo 3 que el bueno conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y él no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y un profeta, el profeta Oseas, dijo que por falta de conocimiento el pueblo es destruido. Y no estoy hablando de un conocimiento teológico, de que tengo que leer la Biblia por leer la Biblia, de que tengo que meterme en un seminario por meterme en un seminario. No me está hablando de eso. Cuando tú ves la vida de Jesús ya aquí en la tierra, llegó un hombre llamado Nicodemo. Llegó de noche. Era un maestro de la ley. Pero no conocía a Jesús, porque muchos quieren conocer a Jesús solamente de forma teológica. No permiten que sea el Espíritu Santo quien revele quién es el Señor de su propia vida. Hemos pasado años creyendo que podemos vivir como Isaías, sirviéndole a Dios como Él quiere, como uno quiere, perdón. Isaías en el capítulo número 6, que es donde voy a centrar el mensaje. Comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y comienza diciendo que cuando muere un rey, muere una etapa de la vida de Isaías. Y a veces tú y yo no queremos morir etapas de nuestra vida con tal de vivir o conocer más a Dios. Los cantos de hoy, que yo no los pedí, pero reflexiona los cantos y yo comencé a decir, estos cantos son confirmación, porque hay un canto que le entregamos todo y que Él es digno de adorar. Cantamos un canto diciendo: me postraré delante de ti. Pero el orgullo y el ego no han muerto en nuestro corazón. La rebeldía y la apatía, la falta de compromiso de buscar a Dios sigue dominando muchos corazones. Y no hablemos de la carne, porque la carne es carne y se rebela contra el Espíritu. Dios habla a tu vida y tú dices: Nel pastel, como dicen allá en Chicolopa. Yo a esto no muero. Varios cantos de hoy
Tuvo que habernos llevado a meditar. Tú y yo no podemos cantar solamente por cantar. Tú y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo desde el sábado que mi adoración sea algo en la cual sí lo alabe a Él, pero también me lleve a meditar qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy adorando. Porque Isaías, cuando muere el rey Usías, dice, vi yo al Señor. ¿A qué tienes que morir, iglesia? Para que puedas ver el poder y la gloria de Dios en tu vida. ¿A qué tienes que morir, joven? ¿A qué tenemos que morir, varones? Para ver esa gloria. Porque cuando muere el rey, Usías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay 3 pasajes en la Biblia que mencionan que Dios es 3 veces santo. Uno está aquí. ¿Sabes a quién estás sirviendo? Y no te hablo de este lugar. Con tu vida, ¿sabes a quién estás honrando? Al Dios que es 3 veces santo. Él no es santo hoy solamente. Él fue el santo en la creación. Él fue el santo en el pesebre. Él fue el santo en su vida. Fue santo en la cruz y la muerte no pudo retenerlo. Te voy a cambiar la frase. ¿Sabes a qué Dios o por qué estás viviendo para ese Dios? Porque servir, hablamos de este lugar, pero servir es en todo. Servir a Dios es en toda área. El otro pasaje está en Ezequiel y es Dios mismo hablando de su santidad. En Ezequiel capítulo 39, en el versículo número 7. Es Dios mismo hablando. Y en Ezequiel 39, versículo 7, dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. ¿Recuerdan? Uno de los mandamientos es no tomar el nombre de Jehová tu Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Dios que hablamos a este lugar es tu Dios? Nada más 2 amenes y los demás. Porque ¿cómo has tomado el nombre de Dios? Que tú dices, soy cristiano, pero ¿cómo has tomado el nombre de Dios para tu vida? Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo. Te lo voy a cambiar, voy a parafrasearlo, sé que no voy a cometer pecado. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, la iglesia Genezaret, la aldea. Y no solamente eso, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Él no quiere que su pueblo profane su nombre, que tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Porque decir soy cristiano es un compromiso de vivir una vida, si quieres, voy a manejar un término, intachable delante de Él. Pero somos pecadores, sí somos pecadores. Con todo eso Dios nos ve como santos. No por nuestra linda cara, a ver, voltea que ve linda cara el de a tu lado, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y es que es increíble que a veces hemos perdido el enfoque de la santidad de Dios debido a su amor por ti y por mí. Él nos llamó a ser santos. Y el último pasaje está en Apocalipsis capítulo 4. Esta hermana Cia Cole
En la primera enseñanza mencioné esto y yo me puse a investigar y dije, no, yo tengo que saber bien si estamos en lo bíblico. Y sí me puse a investigar si es cierto lo que ella dijo. 3 veces se menciona la santidad de Dios en 3 ocasiones. Primero en Isaías, Dios menciona su santidad, su nombre, su esencia. Y en Apocalipsis 4, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de ellas al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú que haces todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alguien debe glorificar ese santo hoy. Él es santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que te amó, el Dios que te ama, que te va a seguir amando a pesar de tus fallas, de mis fallas. Él es santo. Y quiere que vivamos así. Él nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la oscuridad para vivir en su luz, en su santidad. Yo noté algo y espero no decir algo equivocado. En Isaías 6 y aquí en Apocalipsis 4, en los 2 pasajes se mencionan a los seres creados, los seres vivientes, serafines, querubines, ángeles. Ángeles son seres creados por Dios. Menciona en Isaías la descripción de los serafines, 6 alas, vestidos, cubiertos. Y aquí en Apocalipsis dice que estaban llenos de ojos. No cesaban, ni en Isaías, ni aquí en Apocalipsis, no cesaban de glorificar el nombre de Dios. Pero los ángeles no son hijos. Los hijos somos tú y yo. Y tú y yo debemos glorificar la santidad de nuestro Dios todos los días, todo momento, glorificar a nuestro Dios porque Él nos ha hecho hijos y nos ha escogido de una sociedad que está pudriendo a hoy ser sus hijos, llamados para servirle a Él. Y algo que me llama la atención es que en el versículo 9 incluye en esta adoración a los 24 ancianos, que representan algunos, solo dicen las 12 tribus y los 12 apóstoles. Pero yo lo voy a llevar a esto. La creación celestial se une con la creación terrenal para glorificar a su único creador y darle honor por siempre y para siempre. Es lo que tú y yo vamos a hacer en la eternidad. ¿Cuántos están listos para hacerlo en la eternidad? Pero todavía no nos vamos, ¿verdad? Nos falta un ratito, ¿verdad? Así que yo espero que aprendamos que cuando venimos a este lugar, le demos gloria a Él. Que aprendamos que vivimos con un propósito de glorificarle solamente a Él. Y lo puedes hacer en todo lugar y debemos hacerlo en todo lugar. Algo que es una frase que dijeron ayer. En Apocalipsis, y lo voy a llevar a Isaías, los seres vivientes pudieron haber dicho amor, amor, amor. Porque Dios es amor. Y el primer mandamiento es amar a Dios ¿lo amas con todo? ¿Le entregas todo? ¿Le has entregado todo? Porque en el matrimonio nos comprometimos a amarnos, respetarnos en las buenas
y en las malas. No, que estás malita, ahí pues, ahí quédate, no. Ahí, allá tú. Es que te sé dinero. Ay, mi vida, ay, qué ojos tan bonitos tiene usted. Ay, qué cosa tan hermosa. Y cuando no hay, rata de dos patas. Jóvenes, ¿le han entregado todo a Dios? ¿Le hemos realmente entregado todo? Son cantos de adoración peligrosos, comprometedores. Por eso el apóstol Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero también con él. Ay, porque decirle te entrego, ay, y tú sabes que no has entregado ese mal carácter. Tú sabes que no has entregado la codicia, que no has entregado el sentimiento, que sigues viendo con mala cara al hermano que tienes a tu lado, porque le va al Chivas, pues ¿qué quieres hacer? Pues mejora por él. Pudieron haber dicho, bueno, 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 porque Dios es bueno. Es tan bueno que te tiene de pie hoy. Y no que seamos mejores que los que están pasando por pruebas de enfermedad. Es que Él es bueno. Su bondad es eterna. Su misericordia. Ustedes pudieron haber dicho misericordia, misericordia, misericordia. Pero lo que ellos dijeron es la esencia misma de Dios. Su esencia, Él es santo. Él es el Dios que creó todas las cosas, pero a la vez está apartado. No porque no nos ame, sino porque Él es santo. Esa santidad es la que anhela Él que vivamos. Y si tú y yo hemos sido llamados a servir, un buen servidor conoce a su Señor. Conoce a su Dios. Por eso Isaías escribe, o Dios le da palabra a Isaías y escribe Isaías que su pueblo no entiende. Y voy a usar un término general para todos. Todos somos servidores y a veces no entendemos que Dios nos ha llamado a una vida totalmente en santidad. Hay cosas muy pequeñas que ensucian nuestro ropaje. Y el Dios, como leíamos, el que es, el que era y el que ha de venir, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Un buen servidor conoce al Señor. Es la vida de la santidad la que Dios nos está llamando a vivir. No que, y eso nos lleva a ser personas íntegras. Y ser una persona íntegra es que soy el mismo aquí y soy el mismo cuando estoy a solas. Cuando nadie nos ve. Cuando ya mi familia se fue a dormir y me quedo en el celular viendo cosas que no. O cuando estoy aquí y mañana en el trabajo hago cosas o hablo cosas que no. Eso es una persona íntegra, que es el mismo en todo lugar. Y cuando es una persona íntegra, es una persona de confianza para Dios. ¿Sabes que la iglesia a Dios le dio dones? No porque tengamos muchos años en el Evangelio, no porque seamos mejores que otros. Dios decidió dar dones porque Él confía que el don que a ti ya te dio, tú lo vas a usar para su gloria. Cualquiera que te haya dado. Los dones ministeriales o los dones de servicio, los dones de sanidad, todos esos dones vienen de parte de Dios para tu vida. Y te los dio porque tú eres de plena confianza para Él. Sin embargo, hay algunos que guardan, como dije, guardan el talento, guardan el don.
lo quieren hacer a su manera. Dios ya dio dones. Somos de confianza para Él. Pero esa confianza, ese talento, se manifiesta cuando tenemos el conocimiento de la santidad de Dios y vivimos en esa santidad. Cuando vivimos en la santidad, cuando realmente nos entregamos a Dios, como le pasó al profeta Isaías, que dice, vi yo al Señor. Y lo que él dice en el capítulo 6 de Isaías, puede el versículo, para que es el mismo versículo, el versículo 7 de Isaías, el versículo 5 de Isaías. A mí me llama la atención mucho esto. Después de que Isaías ve la gloria, la magnificencia de Dios, que ve a los seres creados, que escucha la adoración hacia el Santo de Israel. En el versículo 5 de Isaías 6 dice, entonces dije, ay de mí. Isaías no habla de su profesión. Él era, lo voy a traer en los tiempos, era un cristiano dominguero. No se perdía ni un solo domingo. No le importaba que no iba a dar patadas, que jugara su equipo o que el novio le invitara a salir. No, yo el domingo estoy en la casa del Señor. Pero no estaba viviendo en santidad. Porque él no expresa su profesión. Él no expresa su linaje. Él no dice yo soy hijo de Amós. Voy a traerle a los oídos, no puede haber dicho como pueden decir algunos de nuestros hijos, pues yo soy cristiano desde la cuna. Ni él habló de su posición social, porque Isaías era hijo junior, era un junior. Se codeaba con la riqueza, Isaías. Lo que él confesó fue su condición delante de Dios. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Por qué era inmundo de labios? Tengo una pregunta. ¿Por qué un hombre inmundo de labios? Porque de la abundancia del corazón. ¿Tú qué hablas de ti? ¿Tú qué hablas de tus padres, de tu familia? ¿Tú qué hablas de la sociedad, de la iglesia? ¿Qué hablas de los hermanos? De la abundancia del corazón. Y si tú le entregas, si tú dices que amas a Dios con todo tu corazón, pero es palabras inmundas, algo no está bien. Y el problema no es de cero para acá, el problema es de aquí para allá. ¡Ay de mí! Y yo leí esto y yo me puse a imaginar lo que Isaías, yo quisiera ver algo así. Porque realmente, iglesia, nos falta un verdadero encuentro con Dios. De verdad que nos falta ser consumidos en un bautismo de santidad. No estoy hablando de traer corbata, los hombres, porque imagínate en una época que hablo aquí con esta luz. No estoy hablando de que la mujer con cuello hasta acá y falda hasta acá. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la santidad que Dios desea y anhela derramar en nuestros corazones. Porque los siervos de Dios son siervos llamados a vivir en santidad. Algo que me puse a investigar, ponme la imagen, por favor. 875 veces sumando todo relacionado con lo que es santidad aparece. 642 veces en la Biblia aparece la palabra santo. 24 aparece santidad. 8 la palabra santificación. 157 santificar. Santísimo 44 veces y eso te da 875 veces. ¿Tú crees que para Dios la santidad no es importante para tu vida? Si no se menciona tanto en la Biblia todo lo relacionado con la santidad, ¿tú crees que no sería importante? Para eso es tan importante
que tú y yo tengamos encuentro con la santidad. Pero es necesario ser honestos como lo fue Isaías. Ay de mí que soy muerto porque soy un hombre con labios inmundos. Y si es un hombre con labios inmundos, quiere decir que el corazón, en el corazón, no hay santidad. No hay perdón, no hay reconciliación, no hay restauración, no hay pasión por la santidad. Queremos un fuego de parte de Dios, queremos un avivamiento de parte de Dios. Queremos que Dios visite a la iglesia, queremos que Dios transforme corazones de hombres y mujeres. Pero a veces los hombres no queremos ser tocados. No me toques esta área, te entrego esto, pero no te entrego aquello. No voy a dejar de hacer esto. Es triste y papás pongan atención a sus hijos si tienen red social, por favor. Yo no entiendo mucho de esas cosas, ayúdenme los jóvenes. Ya van 2 veces que veo que una chica publica algo y lo que publica y lo que me explicaron es que hackean la cuenta, que le meten cosas, posiciones sexuales inapropiadas. Chequen si tienen eso, qué es, y si no, bloqueen la red social. Es importante que aprendamos a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestra forma de hablar. ¿Qué es lo que escuchamos? Y a veces pues, es que se va a decir, es que fuimos llamados a esto, iglesia. ¿Y sabes por qué muchos dicen, pues voy a vivir como quiero? Es porque no conocen al Señor. Quieren estar aquí. Quieren ir a las naciones. Yo me impresioné de este hombre que fue a Pakistán o Afganistán. Me impresioné de ese hombre. Tú y yo nos quejamos. Allá los niños son vendidos para vivir como esclavos. Niños y niñas son vendidos. $200 dijeron, para que vivan como esclavos el resto de su vida. Abusados sexualmente. Porque el que los compra tiene derecho de abusar de las niñas. Y me impresionó lo que este hombre enseñaba. Porque todo se fue conjuntando. Iglesia, ¿sabes a quién sirves? ¿Realmente conoces a quién le estás sirviendo? Maestros, los de la alabanza, los que predicamos. Jóvenes, ¿realmente sabemos a quién estamos sirviendo? Necesitamos vivir lo que vivió Isaías. Un verdadero encuentro con Dios, ser honestos con Él. Porque si somos honestos con Él, si realmente no somos honestos con nosotros mismos, de que tenemos una vida de pecado, no somos verdaderos adoradores. Y el Padre todavía sigue buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un corazón arrepentido y puro. Un corazón que realmente dice, estoy viviendo mal. Es un corazón realmente que vive en santidad. Y cuando tienes ese encuentro, Dios respalda con su autoridad y su poder tu vida. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre su boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Alguien debe darle gloria al Señor porque a nosotros no nos tocó un carbón encendido, la sangre del Cordero nos borró todos los pecados que habíamos cometido. Y todavía los que haces, su sangre sigue teniendo el mismo poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero como algunos se han quedado con el concepto de que Dios es, voy a usar el término, y perdón por usarlo así, Dios,
Un hombre que todo se amaneció enojado. Y hoy manda un terremoto a Japón. Y mañana manda una lluvia no sé a dónde. Y no, ese no es Dios. Dios es justo. Es santo. Y te sigue amando a pesar de nuestros errores. Nos sigue llamando a tener un encuentro con Él. El Dios creador y todopoderoso tan real que aún con todo ese poder y toda esa autoridad, extiende la mano para perdonar pecados. Todavía Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Su poder es tan real, su amor es tan real y su perdón es tan real que cuando Isaías confiesa su pecado, cuando reconoce cómo estaba sirviendo delante de Él, y Dios extiende su misericordia, y Dios extiende su favor, y Dios le perdona el pecado, lo comisiona para ir y predicar su palabra. Él nos capacita a todo ser humano para servirle con ese poder, esa autoridad y esa santidad que representan a Dios. A ti y a mí no debe representar que tengamos una Biblia bajo el brazo. Ni nos debe representar que cantemos alabanzas en la combi. ¿Cuántos cantan alabanzas en la combi? Y vas en medio del metro. Voy cantando a tu pez. Y cuando el patrón te dice, quédate una hora más, ¿qué cantas? Yo canto que, ¿cómo dice el canto? Que ruja el león, que la tierra se estremezca. Hemos sido rescatados por la sangre y a precio de sangre. Acompáñame a Hebreos capítulo 3. Con esto voy a ir terminando. Porque ese fue el pasaje que leí el viernes. Lo he leído muchas veces. Pero el viernes Dios empezó a hablar sobre esto. Hebreos 3, versículo 1. Dice, por tanto, ante el contexto es que Jesús es superior a los ángeles. Es que Jesús, y en Jesús está la gran salvación. Jesús es el autor de la única salvación, de la eterna salvación. Y por eso comienza diciendo el texto de Hebreos, por tanto. Y luego, ¿cómo nos dice? Alguien denle gloria al Señor, porque yo no sé usted, pero yo un cochino y mugroso pecador, Dios me llama santo. Y al que tienes a tu lado, aunque tiene cara de sueño, es santo también. Es tu hermano en santidad. Aunque le vaya al curtidor, ¿qué quieres hacer, hermano? A mí me llamó la atención esto. Hermanos santos. Y luego dice, participantes. O sea, tú y yo no somos llamados a estar en la banca, ¿eh? Por aquel que dice, no, aquí yo, happy, aquí en la banca. Cuando Dios ya te llamó al servicio. Y te llamó desde el vientre de tu madre. Te escogió, te santificó y te hizo un servidor. No para que, ay, ese canto está bueno, pero cantan regacho. Deben de cantarlo como los de allá. Y cuando tenemos una pantalla como los de allá. Somos participantes junto con ellos de un llamamiento celestial. Y el llegar a su presencia. Es llegar donde Él está. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ponme la otra imagen, por favor. Lo voy a leer en la TLA. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes, y la que tiene a tu lado te están hablando, para que sean su pueblo elegido. Y resalté esto. Por eso, pónganse a pensar seriamente
en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Yo quiero resaltar esto. Pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Iglesia amada, ¿quién es Jesús para ti? Seriamente, ¿quién es Jesús para ti? Porque así, pónganse seriamente. Pues Jesús lo veo el domingo. Como diría un narcotraficante, entre Chuy y yo estamos bien. Ponte a pensar seriamente quién es el autor de tu salvación. Para que consideres cómo estás viviendo delante de Él. Para que consideres realmente su amor, su misericordia. Para que realmente consideremos el precio que se pagó para tener una esperanza de vida eterna. Cristianos que quieren vivir el Evangelio como quieren. Y es urgente que tengamos un encuentro real con el autor y el consumador de nuestra fe. Y no te hablo de negar su presencia, te hablo aquí en la tierra. ¿Quién es Jesús para ti? Ponte a pensar seriamente. ¿Es tu todo? ¿Dispuesto a sacrificar lo que te ha pedido que tienes que sacrificar? ¿Es tu Señor que estás dispuesto a obedecer hasta lo más, para ti más insignificante, pero que es lo más importante para Él? Ponte a pensar seriamente en quién es Jesús. ¿Por qué? Porque este versículo termina diciendo, es el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. A mí la palabra profesión me llamó mucho la atención. Y la palabra, y uno piensa, profesión se refiere a un oficio, o pensamos que es un título. Fíjate lo que significa en el original, a lo que se refiere la palabra profesión. Significa confesar, significa declarar, significa reconocer y significa hacer. Ponte a pensar lo que has estado diciendo del Evangelio. Ponte a pensar seriamente lo que has confesado o declarado de si tú eres hijo de Dios y cómo lo estás viviendo. Porque significa hacer. ¿Y cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo con la santidad de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos ha hecho? Te doy un like, Jesús. Bien, pastor, bien. Ponte a pensar seriamente en quién es Jesús para tu vida. Y cómo vas a vivir a partir de hoy, porque significa hacer. Cómo vas a ministrar la alabanza, cómo vas a ser como madre, cómo vas a ser como trabajador, cómo vas a ser como hijo, como esposo, cómo lo vas a hacer a partir de hoy. ¿Sabes a quién sirves? Ponte a valorar a Jesús. Ponte a valorar su amor. Él se hizo hombre. Él se hizo siervo. Él se hizo obediente y vivió en santidad y dio su vida para que hoy tú y yo seamos llamados hijos de Dios y podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Porque somos justificados delante del Padre por lo que Jesús hizo. Es por lo que Él hizo. Nos llamó a servir. Y realizar un servicio con excelencia a Dios tiene que ver con quién es Él y con quién soy yo. Él es santo, santo, santo. Y nos llamó a vivir en esa santidad. Nos llamó a servirle con santidad, con obediencia, en una forma excelente. No es cualquier llamado. El primer llamado que Dios le hizo a Isaías no fue el de predicar. Ese es el profeta. El primer llamado que Dios le hizo a Isaías, a través de lo que él vio, fue reconocer su condición. Pidió perdón y Dios le borró el pecado, lo ungió, lo consagró, le dio autoridad y fue
un instrumento útil para el reino de Dios, y nos da ejemplo de que podemos ser también nosotros instrumentos útiles para Dios si dejamos el pecado. Si dejamos, y ponle el nombre que quieras al pecado. Pecado es tanto decir no estoy cuando estás, tanto suceder lo que no es tuyo. Ponle el nombre que quieras. El apóstol Pablo a Timoteo escribe en su carta, en su primera carta, le escribe una doxología. Es una doxología, algo que engrandece, algo que exalta, algo que glorifica. Timoteo 1:17. Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque nos lleva a adorarle con excelencia, a ser gente que le adore con excelencia, ser instrumentos útiles para su excelencia. Pero hay que vivir en santidad. Iglesia, Dios te eligió, te escogió y te ha llamado a un servicio. Mi pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Puestos de pie, vamos a orar. Si me ayudan tanto con el teclado. Recibir el poder de Dios no fue porque Isaías lo pidió. Él se lo dio a través de su arrepentimiento. A través de decir y ser honestos, él mismo decir, soy hombre inmundo. Si Dios ya nos limpió con sangre preciosa. Pero ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Qué todavía tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que todavía traemos que no hemos decidido dejar? Tú y yo sabemos que Él sabe lo que tenemos dentro de nosotros. La apatía, la negligencia, la rebeldía, la falta de perdón, robar, mentir, adulterar. Pastor, yo nunca he adulterado. ¿Cómo ves a las mujeres, varón? Que no sea tu esposa. Y aún los jóvenes que fornican, viendo y deseando con los ojos. ¿Cuántos estamos aquí necesitamos confesar delante de Dios? Isaías fue honesto. Le dijo, soy hombre así. Dios en su gracia, en su favor, lo usó de una manera increíble en 4 reinados. 4 reinados lo usó. Fue con un rey y le dijo, vas a morir. El rey clama misericordia y Dios le habla al profeta y dice, regrésate y dile que doy 15 años más. No, lo usó de una forma impresionante. Servirle al Señor es un privilegio. Si tú te sientes mal, ¿por qué no te acercas a Dios y le dices, límpiame, por favor? Él no te va a juzgar. Él no te va a señalar, no te va a recordar tus pecados. Él lo que quiere es purificar a su iglesia. Él lo que Él quiere es santificar su iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Así que todos cierren sus ojos. Pero si tú quieres pasar y decirle al Señor,
purifícame. Sale de tu lugar y ve. Yo veía a los jóvenes el viernes correr desesperados por santidad. Y me llama la atención que en la iglesia local nadie quiere pasar salvo los eventos. Eso es emocionalismo. Porque emociona lo que dijo el hombre, porque emociona la luz, la música. Es el mismo Dios que estuvo el viernes, es el mismo Dios que está aquí hoy. Y si tú necesitas purificarte, ven, vamos a orar. Yo también necesito. Usted decía, Dios golpeó mi corazón. Dios golpeó mi vida. Tal vez ese simple, sencillo pasaje que me llama a la vida de santidad. Una vida de consagración.